Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un curso de estadística inferencial, comenzando con el tema de introducción a la teoría del muestreo. El día de hoy revisaremos los conceptos básicos de la teoría del muestreo. El primer concepto que tenemos que estudiar es el de población. Una población es un conjunto completo de individuos, que pueden ser personas, animales o cosas, que tienen una cierta característica de interés para el estudio estadístico. Y su principal característica es que es muy grande. Por ejemplo, una población es todo un conjunto de individuos. Podría ser el número de tornillos que se producen en una fábrica. Podría ser el número de personas que viven en la Ciudad de México. Esa puede ser una población. Puede ser el número de delfines que hay en el mar. Esa sería una población. Una muestra es un subconjunto de esa población, es decir, es una parte de la población que tiene un número de individuos que se le conoce como tamaño de muestra. Ese tamaño de muestra se representa con la letra N minúscula. Es decir, en este ejemplo tenemos una población identificada por el círculo verde y tenemos 10 muestras identificadas con los círculos azules. Es decir, tomamos individuos dentro de la población 10 veces. Otro concepto es el de parámetro. Este es un valor que describe la característica de la población. Es un elemento descriptivo de la población. Ejemplo, la altura media de los individuos de un país. Es decir, si nosotros suponemos que la población de un país es el círculo verde, tendríamos parámetros que sería su media, su desviación estándar, identificadas con la letra griega mu, la media, y la desviación estándar con la letra griega sigma, de la población completa. La media y la desviación estándar de la población completa se identifica con estas letras. Y también tenemos estadísticos, que es una medida para describir una característica numérica de la muestra. Este valor descriptivo de la muestra, no de la población. Ejemplo, la altura media de los que están tomando este curso. Es decir, que cada muestra también tiene una media y también tiene una desviación estándar, o se pueden calcular. La media de una muestra se identifica con la letra X y una rayita arriba que se le conoce como X testada, y la desviación estándar se conoce con la letra S, la desviación estándar de las muestras. Es muy importante identificar esas diferencias, que existe una media y una desviación estándar para toda la población y una media y una desviación estándar para cada una de las muestras. Por ejemplo, suponiendo que nosotros vamos a evaluar las calificaciones de los alumnos de ingeniería en la materia de estadística en todo México. Si nosotros pudiéramos tener acceso a todos los registros de esas calificaciones, de todos los alumnos de todo México, podríamos calcular esa media. Si no tenemos acceso, podríamos tomar una muestra de los alumnos de la Universidad 1, los alumnos de la Universidad 2, los alumnos de la Universidad 3, y así sucesivamente, evaluar esas muestras y tendríamos promedios. Por ejemplo, en la Universidad 1 el promedio puede ser 7.5, en la Universidad 2 puede ser 8, en la Universidad 3 puede ser 8.8, en la Universidad 4 un promedio de 9, en la Universidad 5 también de 8.7, y así sucesivamente para todas las muestras que hayamos tomado.
Estos valores de las muestras pueden ser los mismos o pueden ser diferentes, ¿sí? Es decir, y a su vez también podemos calcular las desviaciones estándar para cada una de las muestras. Como lo mencionamos, es muy importante encontrar la diferencia. Nosotros podemos calcular la media poblacional, lo cual normalmente es muy complicado. Es muy complicado que nosotros tengamos acceso a todos. Por ejemplo, si estamos investigando a toda la población de México, es muy complicado que podamos tomar medidas o hacer un análisis completo. Por eso se toman muestras y cada una tiene sus propios valores que se pueden analizar. La teoría del muestreo también nos dice que los valores de las medias muestrales también siguen una distribución normal si, aunque la población no tenga una distribución normal. Es decir, estos valores se ajustan a una distribución normal. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una población de 3 pelotitas y vamos a hacer un muestreo donde n es igual a 2. Es decir, tomamos una pelotita, registramos su valor, la regresamos y tomamos otro valor y esa sería nuestra primera muestra. Tomaríamos 2 pelotas y sería nuestra primera muestra. Estos son los valores que podemos obtener en cada una de las muestras. Tomamos una pelotita, anotamos un valor, la regresamos, tomamos otra pelotita y anotamos un valor. Todos los valores posibles son estos. Los valores posibles es que yo tome la pelotita 1, la regrese y vuelva a tomar la pelotita 1. Puede ser que tome la pelotita 1, la regrese y tome la pelotita 2. Y así sucesivamente tome la pelotita 1 y luego la que tiene el valor 3. O puede ser que tome la pelotita con el valor 2 y luego el 1, el 2 y luego el 2, el 2 y luego el 3, el 3 y luego el 1, el 3 y luego el 2, el 3 y luego el 3. Estas serían nuestras muestras con un tamaño de 2. Si nosotros calculamos la media para cada una de las muestras de los valores, podemos calcular la media para empezar. La media poblacional, que sería, lo voy a representar con la U, porque se parece al mu, sería la muestra poblacional, sería la pelotita 1, más el valor de la pelotita 2, más el tercer valor, entre 3, que es el número de individuos en la población. Como nos damos cuenta, nuestra media es de 2. Si nosotros hacemos las muestras como ya vimos, tomando una pelotita, regresándola y sacando otra para tener un número de tamaño de muestra de 2, y sacamos las medias de cada una de las muestras, tendríamos los siguientes valores. Para el primer caso, nuestra media sería 1. Para el segundo caso, nuestra media sería 1.5. Recuerden que el cálculo de la media es sumarlos y dividirlo entre el número de individuos, es decir, en este caso sería 1 más 1, 2, entre 2, 1, 1 más 2, 3, entre 2, 1.5, 1 más 3, 4, 2, 2 más 1, 3, entre 2, 1.5, y así sucesivamente. 2 más 2, 4, entre 2 es 2, 2 más 3, 5, entre 2, 2.5. Aquí la media sería 2, aquí la media también sería 2.5 y aquí sería 3. Como vemos, tenemos valores que se repiten. Tenemos diferentes valores, que son estos, y podemos ver cuántas veces salieron. El 1 salió una vez, el 1.5 sale dos veces,
El 2 se repite 3 veces. El 2.5 se repite 2 veces. Y el 3 sale solo una vez. Como vemos, esta se conoce como una distribución muestral de la media para muestras con un tamaño de 2. ¿Sí? Es la distribución muestral, es decir, de las muestras que calculamos el valor medio, y como ven, sigue una distribución normal o la que se conoce como campana de Gauss. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta distribución normal? Que nuestros valores se acercan, la mayoría de los valores se acercan a nuestra media poblacional que habíamos calculado. La media poblacional es 2 y el número que más se repite es 2. Esto se conoce como el teorema del límite central. El teorema del límite central nos dice que entre más grande sea el número o el tamaño de nuestra muestra, más los datos se van a acercar más a nuestra media poblacional. ¿Sí? Repito, entre más grande sea nuestro número, nuestro tamaño de muestra, sus medias de estas muestras, los valores de esas medias se van a acercar más a la media poblacional. Es decir, la media, si nosotros evaluamos todos los individuos de esa población. ¿De qué nos sirve conocer esto? Con este teorema de el límite central, nosotros podemos calcular la probabilidad de que el valor de una media quede dentro de los límites de ciertos valores. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Ejemplo, considerando una población normal con una media poblacional de 110 y una desviación estándar de 20, si se selecciona una muestra aleatoria de tamaño 16, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra muestra tenga un valor medio entre 100 y 120? Esto se escribe la siguiente: la probabilidad de que nuestra media muestral esté entre el 100 y el 120, es decir, sea mayor a 100, pero sea menor de 120. ¿Sí? Nosotros, como vemos, sabemos que la media poblacional se encuentra en la mitad de la campana de Gauss. Aquí sería el valor de 110. Entonces nosotros podemos calcular la probabilidad de que la media de una muestra de tamaño 16 quede entre valores de 100, que más o menos sería por aquí, y 120, que más o menos sería por aquí. ¿Sí? ¿Esto cómo se calcula? Para eso tenemos la fórmula de Z, porque seguimos una distribución normal. De acuerdo al teorema, y deducimos que las medias, entre más grande sea este número, se van a comportar más cerca del centro y se van a comportar de acuerdo a una distribución normal. ¿Cuáles son nuestros datos? Tenemos la media poblacional igual a 110, con una desviación estándar de 20, un tamaño de una muestra de 16, nos piden la probabilidad y tenemos dos valores de media
muestra que vamos a analizar. En este caso 100 sería el valor 1 y 120 sería el valor 2. Sustituimos los valores en la fórmula y decimos que z es igual a nuestro primer valor, que en este caso sería 100, menos la media poblacional, que en este caso es 110. Abrimos paréntesis para hacer la división. Esto dividido entre la desviación estándar poblacional, que en este caso 20. También vamos a poner entre paréntesis. Entre la raíz cuadrada de n, que en este caso es 16. Cerramos el paréntesis. Como podemos ver, el valor de menos 2. Esto es para el primer valor, cuando suponemos que la media muestral sería 100. Para el siguiente valor, hacemos la misma fórmula, pero ahora utilizando el valor de 120, que sería igual a 120 menos la media poblacional. De igual manera lo ponemos entre paréntesis. Abrimos paréntesis, desviación entre raíz de 16. En este caso es 2. ¿Qué, qué es el valor que hemos encontrado? Hemos encontrado el valor de menos 2 y el valor de 2. Este valor z. Pero lo que nosotros queremos conocer es el área bajo la curva, que es la probabilidad que queremos conocer. Sabemos que cualquier valor que pueda caer dentro de esta distribución normal en todo el área sería 1. Por lo tanto, utilizando las tablas, buscamos el valor de z cuando es menos 2. Aquí tenemos 2.0000, no tenemos decimales. Por lo tanto, este valor es, según la tabla, 0.02275. Es decir, el área que hay desde aquí hasta que z vale 2. En este caso lo representamos con el color amarillo. Esta área bajo la curva tiene este valor. Y después buscamos cuando z vale 2. Aquí lo tenemos, 2 positivo en la tabla de z. Y vemos que el valor es 0.97725. Este valor es el área, la curva que hay desde aquí hasta acá, sin tocar este cachito, todo esto. Naranja, azul, azul fuerte, azul clarito. Todo esto es este valor. Pero a nosotros nos piden cuál es la probabilidad de que esté entre estos valores, es decir, toda esta área sin este pedazo y sin este pedazo. Este pedazo ya sabemos que de aquí a acá este es el valor, por lo tanto hay que restarle este otro valor, que ya también lo conocemos. Entonces, este valor menos este es realmente la probabilidad de que
nuestra media muestral esté entre el valor de 100 y 120. Esto lo multiplicamos por 100, porque estamos hablando de probabilidades, y nos da como resultado 95.45%. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de que la media muestral de un tamaño 16 esté entre estos valores es del 95.45%. ¿Okay? Esa es una de las utilidades del teorema del límite central. Podemos nosotros conocer las probabilidades de que la media quede entre un intervalo o que el valor sea mayor o menor a cierto número, a cierto valor. Podemos calcular esas probabilidades utilizando la tabla de distribución normal. Otro concepto importante es el de intervalo de confianza. ¿Qué es un intervalo de confianza? Aquí es, en el ejemplo anterior, conocemos la media poblacional y la desviación estándar de toda la población, de todo lo que estamos analizando. Pero ¿qué pasa si no la conocemos? Si no conocemos esta media, podemos tomar una muestra, analizarla y calcular la media muestral. Recuerden cuál es la diferencia. La media poblacional es la media de todos los individuos y la media muestral es la media de una muestra con un cierto tamaño. Entonces nosotros, a partir de este valor, si conocemos la media muestral, podemos calcular el valor de la media poblacional dentro de un intervalo con un porcentaje de confianza o porcentaje de seguridad. A este es el que se le conoce como intervalo de confianza. Repito, a partir de una media muestral, nosotros podemos calcular el valor de la media poblacional dentro de un intervalo, es decir, entre dos valores con un porcentaje de seguridad. Por eso se le llama intervalo, porque podemos conocer la media poblacional entre un intervalo de valores con un porcentaje de confianza. La fórmula para calcularlo es la media muestral menos un error. A esta parte de la ecuación se le conoce como error. Más y la media muestral más el mismo error. Si se dan cuenta, esta parte es igual que esta. Entonces tenemos la media menos un error y la media más un error nos genera el intervalo donde puede quedar el valor de la media poblacional. Hagamos un ejemplo para que nos quede más claro. Dice, para una muestra aleatoria de 36 artículos, aquí tenemos nuestro primer dato, n es igual a 36. ¿Sí? Dice, para una muestra aleatoria de 36 artículos de una población en la que la desviación es 0.3, la media muestral fue de 2.6. Obtenga el intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Es decir, vamos a ver
entre qué valores queda la media poblacional con un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, ¿qué otros datos necesitamos? Aquí nos pide para la fórmula que calculemos. ¿Tenemos el valor de la media? Sí, lo conocemos, es 2.6. Después Z alfa entre 2, ese valor no lo conocemos. Después tenemos, si conocemos la desviación entre la raíz del tamaño de la muestra, también lo conocemos. Por lo tanto, nos falta conocer Z. Para este caso, alfa es igual a 1 menos el intervalo de confianza que nos piden, que en este caso es 0.95, ya convertido del porcentaje. Así está definido. Por lo tanto, alfa es igual a 0.5. Pero nos dice que debe ser alfa entre 2. Estoy usando las letras del alfabeto normal para no perder tiempo buscando los símbolos correctos. Entonces en este caso sería alfa entre 2. Y con este valor podemos calcular el valor Z de nuestras tablas. ¿Sí? Sabemos que es el Z de alfa entre 2. Por lo tanto, para calcular el Z, buscamos el valor de Z de 1 menos este valor. 1 menos. ¿Por qué se toma Z alfa entre 2? Recuerden que el valor alfa es el valor de Z de los extremos. Por lo tanto, es el área que hay de aquí hasta acá. Por eso es necesario restarle 1 para conocer solo este valor. Y como son dos extremos, pues se divide entre 2. Entonces, una vez que tenemos el valor, lo buscamos en la tabla. Buscamos el 0.975, aquí lo tenemos señalado, y vemos que corresponde a 1.9 y los decimales que continúan es 0.6. Por lo tanto sería 1.96. En caso de que no encuentre este valor, no se encuentre exacto, se toma en la mitad de los valores. Por ejemplo, si estuviéramos buscando el 97,445, no lo tenemos exactamente, pero cae acá, entonces nuestro valor sería 1.95,5. ¿Sí? 1.955 sería nuestro valor. En este caso sí es exacto, miren. 0.975, 0.975, por lo tanto nuestro valor es 1.9 por 1.6. En este caso, utilizamos alfa para saber cuál es el área bajo la curva que estamos buscando y convertirlo a valor Z. Por lo tanto, entonces ya tenemos todos los datos para sustituirlos en la fórmula. Nos dice que la media poblacional en este caso es
2.6 menos el valor de Z alfa, que en este caso es 1.96 por, el paréntesis de acá, la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra, en este caso es 36, cierro paréntesis, este valor es 2.5, aquí se va a estar y el segundo valor lo que tenemos es igual 2.6, vamos aquí, más el valor de Z que obtuvimos de la tabla, que es 1.96 por la desviación entre la raíz del tamaño de muestra. Cerramos los paréntesis y tenemos este valor. Los podemos redondear a dos decimales y este sería nuestro resultado. Podremos decir que la media poblacional está entre 2.50 y 2.70 con una confianza del 95%. ¿Sí? O sea que con un 95% de seguridad podemos decir que la media poblacional está entre estos dos valores. Ese es el intervalo de confianza. A partir de la media muestral obtenemos la posibilidad del valor de la media poblacional con un cierto porcentaje de confianza. Normalmente el porcentaje de confianza se utiliza entre el 95%, pero también hay ocasiones en que se utiliza el 99%, dependiendo de qué tanto queramos cerrar este intervalo. Entre más cerquita, entre más cortito sea, más cerca vamos a estar de el valor real de la media poblacional. ¿Sí? Otra forma de conocer el valor real es analizando más datos. En este caso teníamos 36. Siempre que utilicemos la distribución normal, los datos deben de ser mayor a 30. ¿Por qué? Por el teorema del límite central que veíamos. Entre más grande sea, más cerca vamos a estar de la media poblacional. Por lo tanto, siempre se utiliza números más grandes a 30. Para calcular ese tamaño de muestra, a lo mejor no necesitamos elevar nuestro porcentaje de confianza, sino lo que necesitamos es tomar mayor, hacer nuestra muestra más grande y tomar esos datos. Para calcular el tamaño de muestra, utilizamos esta fórmula. ¿De qué tamaño debe ser la muestra de nuestro ejemplo anterior?
si desea tener una confianza del 95%, que es el porcentaje que vimos, de que la estimación de la media poblacional tenga un error menor que 0.5. Es decir, que no nos equivoquemos en menos de 0.5. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? Z alfa 2 lo calculamos acá y dijimos que era 1.96. Entonces ya sabemos cuál es el valor de Z. Es 1.96. La desviación estándar también ya la tenemos. Dijimos que era 0.3. Y el error que queremos obtener debe ser menor a 0.05. Por lo tanto, ya tenemos los datos y sabemos que n es igual a el valor de z. Bueno, aquí lo vamos a poner en una potencia. Vamos a elevar, que es el primer número es 1.96 por la desviación, y todo esto lo vamos a dividir entre el error y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, nuestro número, el tamaño de muestra que debemos obtener debe de ser de 138.30, lo redondeamos a 139, por lo tanto el tamaño de nuestra muestra debe ser de 139 unidades para una confianza del 95%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué nos sirve esto? Quiere decir que para una confianza del 95%, nuestra media, para obtener una confianza del 95% de que nuestra media muestral difiera en un punto 0.05 unidades, perdón, tenemos que tener una muestra de 139. Repito, para que nosotros conocemos la media muestral, para que nuestro valor difiera en un 0.05 de nuestra media poblacional con una confianza del 95%, tenemos que tener un tamaño de muestra de 139. Eso fue lo que calculamos. Bueno, estos son los conceptos básicos de la teoría de muestreo en la estadística inferencial. ¿Sí? Pueden ser un poco complicados, pero en un siguiente video haremos un ejemplo ya de una aplicación real para que queden más claros estos conceptos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.